Imagina que estás dentro de un vagón de madera. No hay ventanas. El aire es tan pesado que respirar duele. Llevas 3 días así, sin agua, sin poder sentarte, sin saber a dónde vas. A tu lado está tu esposa. Delante, tus hijos. Detrás, vecinos que conoces desde hace años. Nadie habla en voz alta. Hay llantos de niños pequeños que ya no tienen fuerzas para llorar fuerte. Solo un sonido constante. Las ruedas del tren sobre los rieles, el ritmo monótono de un viaje que no debería existir. Entonces el tren se detiene. Las puertas se abren de golpe. Luz del día entra como un golpe. Voces en alemán gritan órdenes. Guardias con perros. Y tú, aturdido, deshidratado, bajas del vagón y ves algo que no esperabas ver. Flores. Flores coloridas en los canteros de una plataforma limpia. Un reloj en la pared. Letreros que señalan hacia ciudades lejanas. Todo parece ordenado. Normal. Casi tranquilizador. Eso era exactamente lo que los nazis querían que sintieras. Esta es la historia de Treblinka II, el campo de exterminio más mortífero del Holocausto. No hablamos de un lugar de trabajo forzado, ni de un campo de prisioneros. Hablamos de una máquina construida con un único propósito: matar. Y para que esa máquina funcionara, los nazis inventaron una mentira tan elaborada, tan cuidadosamente diseñada, que consiguió engañar a cientos de miles de personas hasta el último momento de sus vidas. Una mentira que comenzaba desde el momento en que bajabas del tren y que terminaba cuando las puertas de las cámaras de gas se cerraban detrás de ti. Si esta historia te importa, si crees que la memoria de estas personas merece ser preservada, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Cada vez que compartes este contenido, estás ayudando a que casi 1 millón de víctimas no sean olvidadas. Y eso importa más de lo que parece. Para entender lo que ocurría en Treblinka cuando las familias eran separadas, hay que entender cómo llegaron a ese lugar. No llegaron como prisioneros que sabían lo que les esperaba. Llegaron creyendo que iban a un campo de trabajo en el este de Polonia. Llegaron con maletas, con ropa de invierno, con herramientas de trabajo. Algunos llevaban documentos importantes, fotos familiares, objetos de valor sentimental. Familias enteras subieron a esos trenes convencidas de que serían reasentadas, de que habría dificultades, sí, pero que sobrevivirían juntas. Los trenes salían principalmente del gueto de Varsovia, pero también de Radom, Częstochowa, Miedziszek y decenas de otras ciudades del gobierno general, el territorio polaco bajo control alemán. La Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria alemana, organizaba esos transportes con la misma eficiencia burocrática que aplicaba a cualquier otro viaje comercial. Horarios, rutas, tarifas, incluso cobraban un precio por kilómetro por cada persona transportada. Era un negocio. El Reich facturaba el traslado de sus propias víctimas hasta el lugar donde serían asesinadas. El viaje desde Varsovia duraba unas 3 horas, tiempo suficiente para cansar y desorientar a los pasajeros, pero no tan largo como para causar demasiadas muertes en el camino. Los ingenieros y maquinistas que conducían esos trenes, tanto alemanes como polacos, sabían perfectamente a dónde iban. El olor de Treblinka se percibía a kilómetros de distancia. Algunos maquinistas polacos intentaron advertir a los pasajeros en los vagones, pero era extremadamente peligroso, casi imposible, y casi nadie lo consiguió. Cuando el tren finalmente se detenía en la pequeña estación en medio del bosque polaco, comenzaba la segunda fase del engaño, una fase que había sido diseñada con una precisión casi teatral, porque eso era exactamente lo que era: teatro. Un espectáculo montado para mantener la calma, para evitar el pánico, para que las personas cooperaran voluntariamente con los pasos que las llevarían a la muerte. Franz Stangl, el comandante de Treblinka II desde agosto de 1942, lo entendía mejor que nadie. Había llegado al campo tras la destitución del primer comandante, el doctor Irmfried Eberl, que había sembrado el caos. Los cadáveres se acumulaban sin procesar. El olor llegaba a kilómetros. Las operaciones estaban al borde del colapso. Stangl, transferido desde Sobibor con experiencia en estos métodos, lo cambió todo.
Como le confesó años después a la periodista Gita Sereni, la única manera de lidiar con aquello era hacerlo todo de la forma más rápida y eficiente posible. Y para eso, necesitaba que las víctimas no supieran lo que estaba pasando. Así nació la plataforma falsa. Los letreros pintados en gótico alemán, anunciando conexiones a ciudades como Białystok, Boukowisk y Baranovichi. Un reloj siempre parado. Algunos sobrevivientes lo recuerdan marcando las 12:20, creando una sensación de tiempo suspendido, de normalidad congelada. Canteros con flores meticulosamente cuidadas. Un mostrador de información de la Deutsche Reichsbahn, atendido por prisioneros judíos con uniformes, elegidos específicamente por hablar varios idiomas para poder tranquilizar a personas de distintos orígenes. El propio Stangl aparecía montado en su caballo blanco, con uniforme impecable y guantes blancos, como si fuera el comandante de una instalación militar legítima y no el administrador de un exterminio masivo. Y en ese escenario, cuando la gente bajaba del tren y miraba a su alrededor, lo que sentía primero era alivio. Habían sobrevivido el viaje. Estaban en un lugar que parecía organizado. Había flores, había letreros, había personas con uniforme que daban instrucciones. Tal vez todo iría bien. Ese alivio duraba exactamente lo que tardaban los guardias en empezar a gritar las primeras órdenes de separación. Lo que ocurría a continuación era el momento más cruel del proceso. El instante en que familias que habían llegado juntas eran divididas para siempre, aunque ninguno de ellos lo supiera todavía. Los guardias alemanes y ucranianos comenzaban a gritar en alemán, polaco y yidis, los hombres a la derecha, las mujeres y los niños a la izquierda. Rápido, sin tiempo para despedidas largas, sin tiempo para preguntas. La rapidez era fundamental. Los guardias gritaban constantemente, «Schnell, schnell, rápido, rápido». Cualquiera que dudara, era golpeado con porras o empujado por guardias ucranianos entrenados en Trauniki, un campo donde colaboradores de Europa del Este aprendieron técnicas de control de masas. No había tiempo para pensar. No había tiempo para que la mente procesara lo que estaba ocurriendo. Solo movimiento, solo obediencia instintiva a las órdenes. Las familias se decían adiós creyendo que era una separación temporal para los baños y la desinfección. Los padres tranquilizaban a sus hijos. Es solo un momento, nos reunimos después. Las parejas se miraban con esa mezcla de miedo y esperanza que solo existe cuando uno se obliga a creer que todo va a estar bien porque no puede soportar la alternativa. Samuel Willenberg, que sobrevivió al campo y participó en el levantamiento de 1943, recordó ese momento con palabras que todavía duelen. Los hombres de las SS estaban gritando, «Todos fuera, dejen su equipaje en la plataforma, lo van a recibir de vuelta después del baño». Y la gente obedecía, porque ¿qué otra cosa podías hacer? Estabas rodeado de guardias armados, con perros, en medio de un bosque, después de días sin comer ni dormir. Había un grupo que ni siquiera llegaba a esa primera separación con el resto. Los ancianos, los enfermos, los heridos, a ellos los conducían aparte, con aparente cuidado, hacia lo que llamaban el Lazaret, una enfermería con una gran cruz roja en la puerta. Había camillas, personal uniformado. Todo sugería atención médica, descanso, cuidado. Samuel Willenberg lo describió con amargura. Decían que los enfermos recibirían tratamiento médico. En realidad, iban a morir de inmediato. El Lazaret era una fosa a cielo abierto rodeada de sacos de arena, donde los guardias de las SS ejecutaban a las víctimas con disparos en la nuca antes de arrojarlas a las llamas que ardían sin parar. La separación entre hombres y mujeres cumplía varios propósitos prácticos para los asesinos. Rompía los lazos familiares que podían motivar resistencia, porque es más difícil luchar cuando no sabes dónde están las personas que amas. Facilitaba el control del grupo. Los hombres solos eran considerados más peligrosos, las mujeres con niños menos amenazantes. Y psicológicamente, esa separación generaba en cada persona una angustia que paralizaba, que hacía que toda la energía mental se concentrara en el reencuentro prometido
y no en evaluar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Durante esa primera selección en el andén, algunos hombres eran separados del grupo principal con una indicación diferente. Se les decía que tendrían tareas especiales. Eran hombres que parecían físicamente capaces, carpinteros, zapateros, sastres, barberos, personas con habilidades útiles. No sabían en ese momento que estaban siendo elegidos para convertirse en Sonderkommandos, los prisioneros judíos obligados a operar la maquinaria de la muerte. Solo horas después comprenderían que su supervivencia dependía de procesar los cadáveres de las personas que acababan de llegar en el mismo tren que ellos, posiblemente los cadáveres de sus propias familias. Chill Reichmann, uno de los pocos Sonderkommandos que sobrevivió tanto al campo como a la guerra, escribió sobre ese momento con una honestidad devastadora. Cuando me di cuenta de lo que tendría que hacer, pensé en suicidarme. Pero algo dentro de mí me decía que aguantara, que sobreviviera, que se lo contara al mundo. Ese testigo desapareció con el cierre del campo, pero sus palabras llegaron hasta nosotros. ¿Podrías imaginar la decisión imposible que enfrentaron estos hombres? Escríbenos tu reflexión en los comentarios. Después de la selección en el andén, los grupos eran conducidos por un estrecho corredor que los alemanes llamaban Schlauch, que en alemán significa, literalmente, tubo o manguera. Era un pasillo de apenas 3 metros de ancho, rodeado de altas vallas entrelazadas con ramas de pino frescas que se reponían constantemente para mantener el camuflaje. Desde afuera parecía simplemente un bosque. Desde arriba, ni las fotografías aéreas aliadas pudieron detectar lo que había debajo de esa vegetación. El Schlauch medía aproximadamente 100 metros de largo. Su diseño suavemente curvado era una obra de ingeniería psicológica. La curva impedía a las personas ver hacia dónde se dirigían hasta que era demasiado tarde. Caminaban durante 1 minuto por ese corredor pensando que el baño estaba justo a la vuelta, que el reencuentro con sus familias estaba cerca. Cuando finalmente avistaban lo que había al final, ya no había posibilidad de retroceder. La presión de los cientos de personas detrás hacía imposible cualquier movimiento en sentido contrario. El suelo del corredor estaba cubierto de arena para amortiguar el sonido de los pasos y facilitar la limpieza posterior. Guardias ucranianos armados con fusiles y porras patrullaban a lo largo de las vallas. Si alguien intentaba escalar o huir, recibía una bala inmediatamente. Los cuerpos se dejaban como advertencia para los demás. A lo largo del recorrido, los guardias seguían manteniendo la farsa, gritando instrucciones sobre la importancia de la limpieza, sobre los campos de trabajo que los esperaban, sobre la naturaleza temporal de la separación familiar. Algunos incluso repartían pequeños trozos de jabón y toallitas para mantener la ilusión de que todo aquello era realmente un proceso de higiene. Richard Glasar, un sobreviviente checo que escapó durante el levantamiento, recordó que los guardias gritaban: «Apúrense, el agua se está enfriando. Otros están esperando las duchas». Hasta el último metro, la mentira se sostenía. Al final del Schlauch, el grupo llegaba a los vestuarios, y aquí la mentira alcanzaba su nivel más refinado. El vestuario tenía bancos de madera y filas de ganchos numerados en las paredes. Guardias uniformados, algunos hablando yiddish o polaco con falsa cortesía, daban instrucciones precisas. «Por favor, quítense toda la ropa y cuélguenla en los ganchos. Recuerden el número del gancho para recoger la ropa después de ducharse». Esa instrucción, recuerden el número, era particularmente cruel. Le decía a cada persona que iba a regresar, que habría un después, que esto era temporal. Familias enteras se desvestían cuidadosamente, doblando su ropa, guardando documentos y objetos de valor en sus zapatos como les indicaban. Los padres tranquilizaban a los niños asustados. «Es solo un baño, ya nos vestiremos pronto». La arquitectura del vestuario reforzaba la mentira. Había ventanas bloqueadas por dentro, pero con marcos visibles desde afuera. Había ventilación adecuada. En algunas paredes había espejos. Una estrella de David pintada sobre la puerta sugería que las instalaciones estaban gestionadas por autoridades judías, lo que para muchos resultaba tranquilizador. Era una de las mentiras más crueles.
hacer creer a las víctimas que otros judíos las cuidaban. Yankiel Wiernik, un carpintero que sobrevivió al campo y publicó sus memorias en 1944, observó algo que lo marcó para siempre. La gente se desvestía con la misma naturalidad con la que se duchaba en casa. No tenían ni idea de lo que les esperaba al otro lado de la puerta. Mientras esto ocurría, equipos de Sonderkommandos, disfrazados de personal de limpieza, revisaban rápidamente la ropa buscando dinero, joyas y documentos importantes. Todo era clasificado y enviado a Alemania. El saqueo era sistemático. Incluso los zapatos eran revisados, incluso las costuras de la ropa eran examinadas. No se dejaba nada. Los ganchos numerados se contaban por cientos, dando la impresión de que mucha gente usaba las instalaciones regularmente. En realidad, esos mismos ganchos se reutilizaban varias veces al día. Cada grupo de personas que colgaba su ropa en ellos era reemplazado minutos después por otro grupo que llegaba sin saber lo que había pasado momentos antes. El ciclo no se detenía. Cuando el último grupo de personas salía del vestuario hacia la sala siguiente, ya no había ninguna posibilidad de escapar. La maquinaria había funcionado a la perfección. Cientos de personas habían llegado, habían sido separadas de sus familias, habían caminado voluntariamente a través del corredor de la muerte, se habían desnudado obedientemente y habían avanzado hacia las duchas, todo sin violencia visible. Todo gracias al engaño. ¿Por qué la gente siguió creyendo incluso cuando había señales extrañas? Cuéntanos tu reflexión. La sala al final del vestuario era donde terminaba el teatro. Las cámaras de gas de Treblinka II se construyeron en 2 fases. Inicialmente había 3 cámaras más pequeñas con capacidad para unas 200 personas cada una cuando se llenaban hasta la asfixia. En septiembre de 1942, Franz Stangl ordenó la construcción de cámaras más grandes, cada una con capacidad para aproximadamente 700 personas. Era una decisión de eficiencia, una decisión burocrática, como aumentar la capacidad de producción en una fábrica. Las cámaras estaban construidas para parecer instalaciones de baño, duchas falsas en el techo, azulejos en las paredes en algunas, señalización en varios idiomas con instrucciones sobre el proceso de desinfección. Hasta el último segundo, la mentira se sostenía. Solo cuando las pesadas puertas de hierro se cerraban detrás de ellos, solo cuando escuchaban el sonido del motor al encenderse, la verdad empezaba a abrirse paso en la mente. Y para entonces ya era imposible hacer nada. El mecanismo era técnicamente simple pero aterradoramente eficiente. Un motor diésel, procedente de un tanque soviético capturado, bombeaba monóxido de carbono a través de tubos hacia el interior de las cámaras. El gas es incoloro e inodoro. Se une a la hemoglobina de la sangre impidiendo el transporte de oxígeno. La muerte solía ocurrir en un plazo de 30 a 40 minutos. Los gritos agonizantes se escuchaban por todo el campo durante ese tiempo. Wiernik escribió: los gritos de las víctimas podían ser escuchados a gran distancia y continuaron durante unos 15 minutos. Esas palabras son casi imposibles de leer sin detenerse. Iván Marchenko, un guardia ucraniano conocido entre los prisioneros como Iván el Terrible, operaba el motor diésel. Los sobrevivientes lo describieron como alguien que prolongaba deliberadamente el proceso de muerte, permitiendo que el motor funcionara de forma errática para extender la agonía de quienes estaban atrapados dentro. Abraham Goldfarb testificó sobre él con palabras que no necesitan comentario. Iván golpeaba a las personas con un tubo de hierro y le gustaba cada momento de eso. El número de personas asesinadas cada día variaba según la cantidad de transportes. En períodos normales de operación, entre 10.000 y 12.000 personas eran gaseadas diariamente. En los momentos de mayor actividad, como durante la liquidación del gueto de Varsovia en el verano de 1942, esa cifra podía alcanzar las 30.000 personas en un solo día. 30.000 en un día. Es un número tan grande que la mente humana tiene dificultad para comprenderlo. Para ponerlo en perspectiva, es como si en un solo día desapareciera toda la población de una ciudad pequeña. Chill Rachman, que trabajaba como Sonderkommando,
Describió lo que veía cuando se abrían las cámaras. El suelo estaba cubierto de cadáveres. Algunos aún estaban vivos, pero la mayoría ya estaban muertos. Tenían la cara azulada por el gas. Después de la muerte, otro equipo de Sonderkommandos era obligado a entrar en las cámaras para retirar los cuerpos. Estos hombres trabajaban desnudos para evitar que ocultaran objetos de valor. Arrastraban los cadáveres y los examinaban sistemáticamente. Extraían dientes de oro con alicates y martillos, llenando cubos que luego serían fundidos y enviados al tesoro del Reich. Cortaban el cabello de los cadáveres femeninos que se enviaba a Alemania para su uso en la industria textil. Separaban la ropa para reutilización. Todo el proceso, desde la llegada al andén hasta la muerte en las cámaras, estaba diseñado para durar no más de 2 horas. Esta eficiencia aterradora permitía a Treblinka procesar a miles de personas diariamente con un número relativamente reducido de personal alemán. En total, entre julio de 1942 y agosto de 1943, llegaron a Treblinka II entre 780.000 y 925.000 personas. Casi todas murieron en las 2 horas siguientes a su llegada. Ese número lo convierte en el campo de exterminio más mortífero de la historia, superando incluso a Auschwitz en eficiencia de asesinato por unidad de tiempo. Piensa en esa cifra, casi 1 millón de personas. Y en la mayoría de los casos, familias enteras llegaron juntas en el mismo tren y murieron el mismo día. Padres, madres, hijos, abuelos. La separación en el andén era el último momento en que se veían vivos. La última imagen que cada uno tenía del otro era en ese andén con flores, con el reloj parado, con guardias gritando órdenes. Un adiós que ninguno sabía que era un adiós. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este dolor no caiga en el olvido? Comparte este video para que más personas conozcan esta historia. De todas las figuras que existían dentro de Treblinka, ninguna cargaba una contradicción más insoportable que los Sonderkommandos. Estos eran los prisioneros judíos mantenidos con vida para facilitar el asesinato de sus propios compañeros. Vivían en un espacio que no tiene nombre en el lenguaje ordinario, entre la vida y la complicidad forzada con la muerte. No eligieron ese papel. Les fue impuesto bajo amenaza de ejecución inmediata. Y sin embargo, la culpa de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron, los perseguiría durante el resto de sus vidas. La selección de los Sonderkommandos ocurría en el andén, durante la primera clasificación. Los oficiales de las SS identificaban hombres físicamente capaces, especialmente aquellos con habilidades prácticas. Eran separados del grupo antes de que comenzara la marcha hacia las cámaras de gas. Al principio, no sabían cuál sería su función real. Solo horas después, comprendían la verdad. Samuel Willenberg describió la tortura psicológica inherente a ese trabajo. Los Sonderkommandos eran forzados a mantener eficiencia mientras procesaban los cuerpos de personas que frecuentemente habían conocido en vida. Vecinos de sus pueblos, compañeros de sus trenes, a veces miembros de su propia familia. Las condiciones de vida de los Sonderkommandos eran marginalmente mejores que las de los recién llegados, pero seguían siendo precarias y deliberadamente humillantes. Vivían en barracones dentro de la zona operacional, vigilados constantemente. Su alimentación consistía principalmente en alimentos recuperados del equipaje de las víctimas asesinadas, pan que alguna familia había empacado para el viaje de reasentamiento, conservas que alguien había guardado esperando llegar a un nuevo hogar. Comer eso, sabiendo de dónde venía, era otra capa de tormento que los nazis habían diseñado con frialdad. La rotación entre los Sonderkommandos era deliberadamente alta. Los oficiales de las SS seleccionaban regularmente grupos de estos trabajadores para ejecutarlos, tanto para evitar que acumularan demasiado conocimiento sobre las operaciones del campo, como para mantener la presión psicológica sobre los supervivientes. Nuevos prisioneros eran seleccionados para reemplazar a los ejecutados. Era un sistema diseñado para que nadie pudiera sentirse seguro nunca. Jankiel Wiernik, carpintero de oficio, consiguió hacerse indispensable a través de sus habilidades.
Fue asignado a trabajos de mantenimiento y construcción, lo que le daba mayor libertad de movimiento que la mayoría. Esa libertad le permitió observar el funcionamiento completo del campo, acumular información, establecer contactos y, eventualmente, contribuir a la organización de la revuelta. A pesar de las condiciones extremas, los Sonderkommandos encontraron formas de mantener elementos de dignidad humana y apoyo mutuo. Willenberg describió cómo los trabajadores con más experiencia orientaban a los recién llegados, enseñándoles estrategias de supervivencia, ayudándolos a procesar el trauma psicológico de su trabajo. Desarrollaron lenguajes codificados para comunicar información sobre posibilidades de escape, sin alertar a los guardias. Algunos intentaron documentar lo que presenciaban. Escribían notas en pedazos de papel y las escondían, con la esperanza de que algún día alguien las encontrara y supiera la verdad. La mayoría de esos fragmentos nunca fue recuperada. Pero el gesto mismo, la decisión de dejar un testimonio a sabiendas de que probablemente morirías antes de que alguien lo leyera, era un acto de resistencia extraordinaria. Richard Glassard lo expresó con una lucidez que estremece. Habíamos dejado de ser seres humanos en el sentido habitual. Nos habíamos convertido en algo más, testigos de nuestra propia pesadilla. Esa conciencia de ser testigos fue lo que dio a muchos de ellos la fuerza para seguir. No la esperanza de sobrevivir, que era mínima, sino la responsabilidad de contarlo, si por alguna razón el destino lo permitía. Antes de hablar de la revuelta y del destino final del campo, hay que hablar de los hombres que operaban todo esto, los perpetradores. Porque Treblinka no fue operado por monstruos sin rostro, fue operado por personas concretas, con nombres, con historias personales, con vidas que continuaron después de la guerra, al menos las de algunos de ellos. Franz Stangl era un superintendente de policía austríaco antes de la guerra. Meticuloso, eficiente, con una obsesión por el orden y los detalles. Cuando fue capturado en Brasil en 1967 y juzgado en Alemania, declaró con frialdad: «Mi conciencia está limpia, solo estaba cumpliendo mi deber». Cada mañana aparecía en su campo con uniforme impecablemente planchado, guantes blancos, montado en su caballo blanco. La imagen del comandante de una instalación legítima. Fue condenado a cadena perpetua. Kurt Franz, su vice, era diferente. Combinaba crueldad sádica con competencia administrativa. Lo apodaban Lalka, que en polaco significa muñeca, porque tenía aspecto jovial. Entrenó a su perro Barry para atacar prisioneros bajo comando, apuntando específicamente a los genitales. Después de la guerra declaró con orgullo: «Siempre fui un buen soldado y siempre cumplí mi deber». Fue condenado a cadena perpetua en 1965, pero durante décadas después del fin de la guerra llevó una vida aparentemente normal, como si nada hubiera ocurrido. Los auxiliares ucranianos, que formaban la columna vertebral operacional del campo, habían sido reclutados de campos de prisioneros de guerra y entrenados en Trauniki. Muchos eran prisioneros de guerra soviéticos que aceptaron colaborar a cambio de su libertad. Ocupaban los puestos de guardia, conducían a los prisioneros a lo largo del Schlauch, operaban los motores diésel de las cámaras de gas, y entre ellos había hombres como Iván Marchenko, cuyo sadismo iba más allá de cualquier orden recibida. Lo que hace que la historia de estos perpetradores sea tan inquietante no es que fueran monstruos en el sentido convencional. Es precisamente lo contrario. Eran personas normales que se habían convertido en engranajes de una maquinaria de exterminio. Algunos buscaban ascenso social, otros obedecían por miedo, otros habían sido tan saturados de ideología que habían llegado a creer que lo que hacían era necesario, incluso correcto. Esa normalidad es la parte más perturbadora de toda la historia de Treblinka, no porque justifique nada, sino porque nos obliga a entender que el mal absoluto no requiere de personas excepcionales. Requiere de condiciones que permitan a personas ordinarias hacer cosas extraordinariamente crueles. En verano de 1943, los Sonderkommandos llegaron a una conclusión colectiva. Sus muertes eran inevitables.
sea por agotamiento, por selección para ejecución o por el cierre inminente del campo, cuando el Reich decidiera que ya no era necesario. Esa certeza, combinada con la creciente evidencia de que la guerra se estaba volviendo contra Alemania, catalizó lo que se convertiría en uno de los actos de resistencia más significativos del Holocausto. La planificación de la revuelta llevó meses. Se hizo bajo amenaza constante de descubrimiento. Jankiel Wernick, con su libertad de movimiento como carpintero, mapeó el campo, identificó vulnerabilidades en los sistemas de seguridad, estableció canales de comunicación entre los diferentes equipos de trabajo. El doctor Julian Chorasicki, médico de Varsovia que servía como oficial médico del campo, usó su posición para crear redes de contacto entre prisioneros dispersos por distintas áreas. Desarrollaron un sistema para robar y fabricar armas. Copiaron llaves para acceder a áreas de suministro alemanas donde se almacenaban pistolas y rifles. Coordinaron el momento de acción entre prisioneros que trabajaban en zonas separadas del campo sin poder comunicarse libremente, bajo vigilancia constante. El 2 de agosto de 1943, la revuelta estalló. De los 840 prisioneros del campo, unos 200 consiguieron escapar durante la revuelta. Edificios fueron incendiados, suministros de combustible destruidos, registros administrativos quemados. El caos se extendió por toda la instalación. Guardias alemanes y ucranianos respondieron con fuego. El diseño del campo, con sus corredores estrechos y múltiples barreras, dificultó la coordinación de los fugitivos, pero también impidió a los guardias organizar una respuesta efectiva inmediatamente. Samuel Willenberg, que participó en la revuelta, describió la intensidad caótica de esos momentos. Prisioneros armados se enfrentaban a guardias, mientras otros intentaban alcanzar las vallas del perímetro. Algunos fugitivos fueron ayudados por partisanos del Ejército Nacional Polaco al otro lado del río. Otros corrieron decenas de kilómetros y fueron alimentados por aldeanos polacos que arriesgaban sus propias vidas al hacerlo. La mayoría fue recapturada y asesinada. De los 200 que escaparon, no más de 100 sobrevivieron hasta el final de la guerra. Pero esos 100 llevaban consigo algo que los nazis nunca habían podido destruir: la verdad. La revuelta aceleró la decisión alemana de cerrar el campo. En noviembre de 1943, todas las estructuras fueron demolidas sistemáticamente. Las cámaras de gas fueron destruidas, las fosas comunes exhumadas y quemados los restos para eliminar toda evidencia. Las cenizas y fragmentos de hueso fueron pulverizados y esparcidos por el bosque circundante. Una granja falsa fue construida en el lugar de las cámaras de gas. Se sembraron cultivos. Se instaló a un colaborador ucraniano como aparente propietario para dar cobertura a la historia de que siempre había sido simplemente una propiedad agrícola. Los rieles del desvío ferroviario que había llevado a casi 1 millón de personas a la muerte fueron removidos y reubicados. La línea principal continuó funcionando normalmente, transportando carga y pasajeros por lo que había sido el campo de exterminio más mortífero de la historia, sin que nada en el paisaje indicara lo que había ocurrido allí apenas meses antes. Los alemanes casi lo lograron, casi borraron Treblinka de la historia, pero no contaron con los sobrevivientes. Jankiel Wernick publicó sus memorias en 1944, mientras la guerra aún devastaba Europa. Fue el primer relato detallado del campo en llegar a una audiencia amplia. Muchos lectores inicialmente lo descartaron como propaganda o exageración. Era simplemente imposible de creer. Escribió con la precisión técnica de su oficio de carpintero. El suelo estaba cubierto de cuerpos, algunos de ellos aún vivos, pero la mayoría ya muertos, sus rostros azules por el gas. Samuel Willenberg pasó décadas después de la guerra documentando sus experiencias y las de sus compañeros sobrevivientes. Su conocimiento detallado del personal del campo, los oficiales de las SS y los guardias ucranianos resultó invaluable para los esfuerzos de persecución judicial en la posguerra. Chill Reichman escribió su libro con una honestidad que duele en cada página. Sobre la llegada al campo escribió:
Éramos unos 140 en el vagón de carga, extraordinariamente apretado, con aire denso y rancio, todos presionados unos contra otros. Y sobre lo que vio cuando se abrieron las cámaras, escribió cosas que ningún ser humano debería haber tenido que ver y que ningún ser humano debería olvidar. Richard Glasser, el judío checo que sobrevivió tanto a Treblinka como a los años de persecución que siguieron, exploró las estrategias mentales que permitieron a algunos prisioneros mantener la cordura mientras participaban en la maquinaria del asesinato en masa. Sus palabras sobre la llegada al campo resuenan con la claridad de quien ha mirado de frente lo impensable. Cuando finalmente comprendimos dónde estábamos, ya era demasiado tarde. El teatro de la llegada nos había engañado por completo. Estos 4 hombres, Wiernik, Willenberg, Rachman, Glasser, cargaron durante el resto de sus vidas no solo sus propias memorias, sino la responsabilidad de hablar por las cientos de miles que no pudieron contar sus propias historias. Sabían que si ellos no hablaban, Treblinka caería en el olvido. Y tenían razones para temer exactamente eso. Durante décadas después de la guerra, Treblinka fue mucho menos conocido que Auschwitz. No había ruinas impresionantes que visitar. No había barracones en buen estado preservados como museo. Solo había campos vacíos en medio de un bosque polaco, sin ningún rastro visible de los casi 1 millón de personas que habían encontrado la muerte allí. La reconstrucción histórica del campo dependió casi por completo de los testimonios de los sobrevivientes, validados posteriormente por documentos alemanes fragmentarios e investigaciones arqueológicas limitadas. La película Shoah de Claude Lanzmann, estrenada en 1985, cambió esa realidad. Sus entrevistas con sobrevivientes, filmadas en los mismos lugares donde habían ocurrido los hechos, y su conversación sin precedentes con Franz Suchommel, un oficial de las SS que había servido en el campo, crearon una síntesis poderosa de testimonio y paisaje que llevó la historia de Treblinka a la conciencia internacional de una manera que ningún documento escrito había conseguido. La captura de Franz Stangl en Brasil en 1967 y su juicio posterior en Alemania también atrajeron atención renovada al campo. 24 años después de los crímenes, el principal responsable de la operación diaria del exterminio fue finalmente juzgado. Durante el proceso, mantuvo que había meramente administrado una instalación cuyo propósito fue determinado por otros. La misma excusa de la distancia burocrática que habían usado casi todos los perpetradores del genocidio nazi. Hoy, en el lugar donde se alzó Treblinka II, hay un monumento silencioso en medio del bosque polaco. Piedras simbólicas marcan el lugar donde estuvieron las cámaras de gas. No hay ruinas, no hay estructuras. Los nazis hicieron su trabajo de borrado con demasiada eficacia, pero el sitio existe, recibe visitantes, y las historias de los sobrevivientes siguen siendo transmitidas. Comprender la llegada a Treblinka, el andén con flores, el reloj parado, el Schlauch, la farsa de los vestuarios, la separación final de las familias en ese andén de mentiras, es comprender cómo funciona el genocidio, no como brutalidad caótica, sino como ingeniería social aplicada al exterminio, como burocracia al servicio de la muerte, como modernidad industrial orientada a la destrucción de seres humanos. Esa lección trasciende el Holocausto. Los perpetradores de genocidios posteriores, en Ruanda, en Bosnia, en Myanmar, han empleado variantes del mismo patrón: el engaño sistemático, la deshumanización gradual, la banalización del crimen a través de la rutina burocrática. Cada vez que una sociedad avanza hacia esos territorios, lo hace siguiendo pasos que ya hemos visto antes. Por eso, recordar Treblinka no es simplemente un acto de respeto hacia los muertos, aunque lo es. Es también una responsabilidad hacia los vivos. Cuando comprendemos cómo funcionaba esa maquinaria, desde la plataforma falsa hasta las cámaras de gas, podemos reconocer los primeros pasos de sistemas similares cuando empiezan a construirse. Las flores en el andén pueden ocultar cámaras de gas. La normalidad puede ser fabricada. La burocracia puede convertirse en un instrumento de exterminio.
La gente ordinaria puede hacer cosas extraordinariamente crueles cuando el contexto lo permite. Estas no son verdades cómodas, pero son verdades que necesitamos conocer. Y mientras los sobrevivientes de Treblinka vivieron, las contaron. Jankiel Wiernik construyó las vallas que ocultaban las cámaras de gas. Samuel Willenberg clasificó la ropa de los muertos. Chill Rashman sacó los cuerpos de las cámaras. Richard Glaser vivió la pesadilla diaria de la farsa. Pero todos hicieron algo que los nazis nunca esperaron. Sobrevivieron y dijeron la verdad. Sus palabras son más perdurables que cualquier monumento de piedra. Son la prueba del fracaso del intento de borrar Treblinka de la historia. La memoria venció al olvido. La verdad venció a la mentira. Y esa última lección, que la memoria puede vencer al olvido si hay personas dispuestas a cargar con ella y a transmitirla, es quizás la más importante de todas las que podemos aprender de Treblinka. Al recordar la separación de esas familias en el andén, ese último adiós que ninguno supo que era un adiós, no solo honramos a los muertos, nos comprometemos a no permitir que esos horrores se repitan, y nos recordamos a nosotros mismos que somos, en parte, responsables de que esa memoria perdure. Mientras la recordemos, no habrán muerto en vano. Pero hay algo que los libros de historia raramente cuentan, algo que los documentos oficiales no registran, algo que solo aparece en los testimonios más íntimos de los sobrevivientes, en las cartas escritas a escondidas, en los fragmentos de papel enterrados bajo el suelo del campo. Lo que pasaba por la mente de una persona en el momento exacto en que comprendía que nunca volvería a ver a su familia, porque eso era lo que ocurría en Treblinka, no una muerte instantánea, no un final rápido, sino ese instante específico, ese segundo preciso, en que la realidad se quebraba y la mentira dejaba de sostenerse, un instante que los nazis habían planeado que llegara lo más tarde posible, porque sabían que antes de ese momento las personas eran manejables, y después de él ya no importaba, ya estaban dentro de las cámaras. Hay un testimonio que Chill Rashman preservó en sus memorias y que muy pocas personas conocen. Habla de una mujer que llegó en uno de los transportes de agosto de 1942, durante el periodo de mayor actividad del campo, una mujer que cargaba a su hijo pequeño en brazos cuando bajó del tren. Durante toda la separación en el andén, durante todo el recorrido por el Schlauch, durante el proceso en los vestuarios, siguió hablándole al niño con calma. Le explicaba que iban a bañarse, que después comerían algo, que papá los esperaba al otro lado, que todo estaría bien. Siguió hablándole en ese tono tranquilizador hasta el último momento. No para engañarlo a él, para no derrumbarse ella, para que la mente no cediera ante lo que el cuerpo ya sentía que era verdad. Eso es lo que los números no pueden capturar. Eso es lo que desaparece cuando el genocidio se reduce a estadísticas. La humanidad específica de cada persona, la estrategia mental de una madre que usaba las palabras para no perder la cordura, el amor concreto de un padre que metía documentos en el zapato pensando en el futuro, la esperanza irracional y absolutamente comprensible de personas que se negaban a aceptar lo impensable hasta que era literalmente imposible negarlo. Y esa humanidad específica es exactamente lo que los perpetradores de Treblinka intentaron destruir desde el primer momento. No solo físicamente, psicológicamente. El sistema entero estaba diseñado para transformar a personas en un flujo, en una corriente, en carga. Las puertas de los vagones se abrían, la corriente humana salía, seguía los letreros, obedecía las voces, se separaba en grupos, avanzaba por el corredor, dejaba su ropa en los ganchos numerados. Todo funcionaba como una cadena de producción porque así estaba diseñado. Y el engaño era el lubricante que mantenía esa cadena funcionando sin fricciones. Lo que hace esa historia aún más perturbadora es que funcionó. No solo una vez, sino miles de veces. Trenes llegaron durante 13 meses seguidos, y con cada tren, el mismo teatro se representaba, las mismas flores en el andén, el mismo reloj parado, los mismos guardias gritando las mismas instrucciones, y miles de personas, viaje tras viaje, mes tras mes,
siguieron los pasos que llevaban hacia la muerte sin saberlo, porque la alternativa, aceptar que todo aquello era real, era algo que la mente humana simplemente se resiste a hacer. Hay investigadores que han estudiado este fenómeno durante décadas y que lo llaman el problema de lo impensable. Los seres humanos tenemos una capacidad limitada para procesar la idea de nuestra propia destrucción intencionada a manos de otros seres humanos, especialmente cuando todo el entorno nos envía señales de normalidad. Las flores dicen que alguien cuida este lugar. El reloj dice que el tiempo sigue su curso. Los guardias uniformados dicen que hay un orden establecido. Esas señales pesan más que el olor extraño en el aire. Pesan más que el hecho de que ningún tren salga de esta estación. Pesan más que los rumores que algunos habían escuchado, pero que la mente se negaba a aceptar como posibles. El propio Samuel Willenberg lo escribió con precisión. Algunos sospecharon al ver que no salían trenes, solo llegaban, pero los guardias siempre tenían explicaciones. Y la gente necesitaba creer esas explicaciones, no por ingenuidad, por la necesidad humana fundamental de no aceptar lo inimaginable. Esta dimensión psicológica de Treblinka, la ingeniería del engaño orientada a explotar los mecanismos naturales de defensa de la mente humana, es uno de los aspectos más estudiados y también más incomprendidos del Holocausto. Porque muchas veces cuando la gente aprende cómo funcionaba el campo, la primera reacción es preguntarse cómo era posible que nadie se diera cuenta. ¿Cómo podía funcionar ese engaño con tantas personas durante tanto tiempo? La respuesta es que los nazis entendían la psicología humana mejor de lo que les gustaría creer, a quienes prefieren pensar que ellos mismos habrían actuado diferente. Sabían que el cerebro humano, bajo condiciones de estrés extremo, de hambre, de deshidratación, de miedo, busca activamente señales de seguridad. Y construyeron esas señales con la misma meticulosidad con que diseñaron los sistemas de exterminio. Las flores no estaban allí por casualidad. El reloj no estaba allí por casualidad. La estrella de David pintada sobre la puerta de las cámaras de gas no estaba allí por casualidad. Cada detalle era una decisión consciente, orientada a mantener la cooperación de las víctimas hasta el momento en que esa cooperación ya no fuera necesaria. Existe otro aspecto de la historia de Treblinka que raramente recibe la atención que merece: lo que ocurría con los niños. Los niños representaban lo que los propios documentos nazis llamaban un desafío particular. Eran los más propensos a gritar, a resistirse, a no entender por qué no podían quedarse con sus padres, a hacer preguntas que nadie quería responder en voz alta. Los más pequeños podían permanecer con sus madres. A los mayores se los separaba con el resto de las mujeres, o directamente se los enviaba al lazaret si no podían caminar o estaban enfermos. Pero en los testimonios de los sobrevivientes, los momentos relacionados con los niños son los que más se repiten, los que más parecen haberse grabado en la memoria de quienes los presenciaron con una nitidez que el tiempo no pudo borrar. Wiernik escribió sobre niños que eran arrancados de los brazos de sus madres en el andén. Reichmann describió escenas en los vestuarios donde los más pequeños preguntaban por sus padres mientras sus madres intentaban calmarlos con promesas que sabían que no podrían cumplir. Feilenberg recordó el sonido de los niños dentro del Schlauch, un sonido que, según sus palabras, nunca desapareció completamente de su cabeza. La razón por la que esos momentos se imprimían con tanta fuerza en la memoria de los Sonderkommandos es comprensible. Los adultos, bajo condiciones extremas de agotamiento y desorientación, a menudo seguían las instrucciones de forma casi automática. Los niños no. Los niños respondían con una honestidad brutal ante el entorno. Lloraban cuando tenían miedo, aunque los guardias gritaran que había que estar callados. Preguntaban cosas que los adultos habían aprendido a no preguntar, y su presencia rompía la ilusión de normalidad que el campo intentaba mantener con tanta precisión. Hay un detalle que aparece en varios testimonios y que resulta particularmente difícil de procesar. En los momentos en que la resistencia o el pánico amenazaban con romper el orden del proceso, los guardias respondían no solo con violencia, sino con una táctica específica.
separar a los niños de sus madres de forma abrupta y llevarlos en una dirección diferente. El efecto sobre las madres era inmediato. El instinto de seguir al hijo, de no perderlo de vista, de no abandonarlo, era más poderoso que cualquier otra consideración. Y ese instinto las empujaba exactamente en la dirección que los guardias querían que fueran. Es una de las manipulaciones más crueles del sistema entero, usar el amor maternal como herramienta de control, usar la desesperación de una madre que no quiere perder a su hijo como mecanismo para mantener el flujo ordenado hacia las cámaras de gas. ¿Cómo se procesa algo así? ¿Cómo se convive con haber sido testigo de eso? Comparte tu reflexión con nosotros. Los sobrevivientes que lograron vivir después de Treblinka no salieron intactos. No podían. Lo que habían visto y vivido dentro del campo dejó marcas que ninguna terapia del siglo XX tenía herramientas para tratar completamente. Muchos pasaron años, décadas sin hablar de lo que habían vivido. No porque quisieran olvidar, sino porque hablar significaba revivir. Y porque la respuesta que recibían con frecuencia en los primeros años de la posguerra era el escepticismo, o peor aún, la incomodidad de quienes preferían no escuchar. Richard Glazar lo describió con amargura. Después de escapar durante la revuelta de agosto de 1943, pasó el resto de la guerra escondiéndose bajo una identidad falsa en Alemania. Vivió entre personas que sabían o podían saber lo que había ocurrido en los campos del Este, y aprendió a no hablar, a no contar, a guardar la historia dentro como se guarda algo peligroso. Años después de la guerra, cuando finalmente comenzó a escribir y a hablar, lo hizo con la conciencia de que estaba recuperando algo que había estado enterrado demasiado tiempo. Samuel Willenberg eligió un camino diferente. Además de sus memorias escritas, se convirtió en escultor en su vida en Israel, y gran parte de su obra artística estaba dedicada a representar lo que había visto en Treblinka. Figuras humanas en movimiento, en masa, capturadas en el instante del terror, como si la mano pudiera dar forma a lo que las palabras no alcanzaban a transmitir completamente. Siguió trabajando hasta el final de su vida, que llegó en 2016, a los 93 años. Hasta el último periodo de su vida seguía hablando con grupos de jóvenes sobre lo que había ocurrido, sobre la separación de las familias en el andén, sobre el Schlauch, sobre los Sonderkommandos, sobre la responsabilidad de no olvidar. Jan Kielbiernik murió en Israel en 1972. Chill Reichman en Uruguay en 2004, a los 96 años. Richard Glazar en Praga en 1997. Uno a uno, los testigos directos de Treblinka se fueron, y con cada uno que moría, el mundo perdía una conexión directa con esa historia. Una voz que podía decir, yo estuve allí, y vi con mis propios ojos. Hoy no quedan sobrevivientes de Treblinka. El último testigo directo de lo que ocurrió en ese campo se fue hace años. Lo que queda son sus palabras, sus memorias escritas, sus entrevistas filmadas, los fragmentos de testimonios preservados en archivos y museos de todo el mundo, y la decisión de quienes estamos vivos ahora de mantener esas palabras circulando, de no dejar que caigan en el silencio que los nazis intentaron imponer desde el principio. Esa decisión no es abstracta, es concreta. Ocurre cada vez que alguien elige aprender sobre lo que pasó en ese campo en lugar de mirar hacia otro lado. Ocurre cada vez que un maestro lleva esa historia a un aula. Ocurre cada vez que alguien comparte un video, lee un libro, visita un memorial. Son gestos pequeños que acumulados forman algo más grande, la resistencia colectiva al olvido. Los perpetradores de Treblinka apostaron por el olvido, demolieron cada estructura, exhumaron y quemaron cada cuerpo, pulverizaron cada fragmento de hueso. Sembraron cultivos encima de las fosas, construyeron una granja falsa encima de las cámaras de gas. Lo hicieron sabiendo que eran criminales, sabiendo que lo que habían hecho no podría justificarse si el mundo llegaba a saberlo. Y sin embargo no contaron con que la memoria humana puede ser más resistente que el concreto, que las palabras de quienes sobrevivieron para contarlo llegarían más lejos que cualquier muro que construyeran para ocultarlas. Franz Stangl,
Huyó a Brasil. Vivió durante años bajo identidad falsa en Sao Paulo, trabajando en una fábrica de automóviles, llevando una vida aparentemente normal. Fue capturado en 1967, 24 años después de que el campo que administraba fuera desmantelado. Fue juzgado y condenado. Murió en prisión en 1971. Nunca admitió responsabilidad moral por lo que había ocurrido bajo su mando. Hasta el final, siguió hablando de eficiencia administrativa, de órdenes recibidas, de estructuras jerárquicas que lo ubicaban como un engranaje y no como el responsable. Esa forma de hablar, esa distancia entre el perpetrador y su crimen, es una de las características más estudiadas del genocidio nazi, y es también una de las más peligrosas, porque la misma lógica que permitió a Stangl verse a sí mismo como un mero administrador puede aplicarse a contextos mucho más cercanos a nosotros. Siempre habrá alguien que firmó el papel. Siempre habrá alguien que solo cumplió órdenes. Siempre habrá alguien cuya responsabilidad queda diluida en la cadena burocrática. Reconocer esa lógica, identificarla cuando aparece, negarse a aceptarla como justificación, es una de las lecciones más urgentes que Treblinka puede enseñarnos. El campo ya no existe físicamente. El bosque polaco donde se alzó es hoy un lugar de memoria. Piedras y monumentos señalan lo que fue. El silencio que lo rodea es diferente del silencio de cualquier otro bosque, porque es un silencio cargado, lleno de todo lo que ocurrió allí y que el paisaje no puede mostrar porque fue deliberadamente borrado. Pero ese silencio tiene voz. La voz de Wiernik, de Willenberg, de Reichmann, de Glassar. La voz de todos los que eligieron contar en lugar de callar. La voz de los investigadores que reconstruyeron la historia a partir de fragmentos. La voz de los educadores que la transmiten. La voz de quienes, como tú ahora mismo, eligen escuchar. Esa última separación en el andén de Treblinka, esas familias que se decían adiós sin saber que era para siempre, merece algo más que un registro en los libros de historia. Merece ser recordada como lo que fue, el momento más humano dentro de la mayor maquinaria de inhumanidad que el siglo XX produjo. El momento en que el amor entre personas concretas chocó contra un sistema diseñado para destruirlo. Y aunque el sistema ganó ese día, y al día siguiente, y durante 13 meses seguidos, la memoria de ese amor es la que ha perdurado. Mientras sigamos contando esta historia, ellos no habrán desaparecido completamente. Y eso es todo lo que les debemos, que no desaparezcan.